Sentido Común. ¿Cómo va, María Eugenia? Muy bien. Hace mucho que te quiero entrevistar, no te conocía personalmente y recién te decía, ¿dónde vivís? Y me decías en Castelar. ¿Dejaste a los chicos, al marido allá? Sí, los chicos están con mi esposo y con una persona que me ayuda en casa para estas situaciones también, Sí, claro, donde llego claro. muy tarde de la noche. Tenemos que hacer equilibrio como todas las mujeres que trabajan y tienen familia y bueno, y tienen que organizarse para poder hacer las dos cosas, ¿no? Como diría Rosy, estás blindada. Recién lo escuchaste, yo vi que lo mirabas con cara de... Ahora, cuando te conteste, ¿están blindados los del PRO? No, absolutamente Hablamos no. de Clarín, obviamente, ¿no? Que a ellos No. se refirió Aníbal Fernández la semana pasada y recién Agustín Rossi, ¿no? Yo creo que al kirchnerismo en general le cuesta mucho convivir con la diferencia, ¿no? Entonces, generalmente la primera reacción que tienen es la descalificación. Y yo tiendo a pensar que cuando uno descalifica al otro es porque no tiene argumentos para sostener su posición. Si uno está tranquilo con lo que piensa, con lo que cree, si está seguro de sus convicciones, no necesita descalificar al otro. Me gustó la parte donde Rosy dijo, discutamos ideas, no chicaneemos, pero eso después hay que sostenerlo en todos los ámbitos. Nosotros no tenemos un medio amigo, pero creemos en la libertad de expresión y hay muchos medios en la Argentina que no piensan como nosotros, pero está muy bueno que existan y que esté el debate y que esto se plantee. ¿Te cae bien algún kirchnerista? ¿Te llevas bien con algún kirchnerista o es imposible que el PRO y los K dialoguen, aunque sea con uno, un diputado? No, yo creo que, a ver, en la legislatura tengo diálogo Sí. con el bloque del Sí. kirchnerismo y los conocemos desde hace algunos años. La verdad es que acá hay que diferenciar mucho. Una cosa es el vínculo y el trato personal y la educación y eso que uno quiere tener con la mayoría de las personas. Es muy difícil que uno llegue a una situación con alguien donde no se pueda hablar. Y después está la diferencia en la idea política. Yo creo que el diálogo tiene que estar siempre, la posibilidad de encontrarse con el otro, aún en la diferencia, incluso para que uno mismo se desafíe a hacer el ejercicio de hacerse una autocrítica, de ver si lo que el otro dice no tiene algo de verdad. Uno tiene que estar dispuesto a eso, mucho más si hace política. Así que no, por supuesto que entiendo que dentro del kirchnerismo hay gente valiosa, gente con la que por supuesto me sentaría a hablar. ¿Quiénes son valiosos? Yo hoy me sentaría a hablar con cualquiera de los que integra el bloque de diputados de la legislatura y de hecho cada vez que alguno de ellos ha querido hablar conmigo lo puede hacer libremente. Es parte de las reglas de juego de la democracia, la convivencia política con el otro, con Rosy que acaba de estar acá, con quien sea, pero por supuesto, digamos, me parece como que el kirchnerismo ha tratado de instalar que la política se hace desde la definición del otro como un enemigo, del que piensa distinto como el que no le interesa al país, como que no le interesan los intereses nacionales o no le importa a la gente. Y a lo mejor nosotros tenemos como objetivo el mismo que tienen ellos, que es que la gente viva mejor, que el país crezca, que nos vaya bien como país. Los caminos son distintos, pero eso no nos hace ni nos convierte en enemigos. Hablabas de autocrítica. Con el tema de los subtes han hecho una autocrítica. ¿Por qué no se hacen cargo y le tapan la boca al gobierno? Porque nuevamente, de lo que se trata no es de taparle la boca al otro. De lo que se trata es de que uno pueda defender sus ideas. No, pero digo para que se den cuenta que ustedes pueden hacerse cargo y llevarlo adelante. Es imposible, es muy difícil. ¿A qué le temen? Yo estoy convencida de que los porteños saben que nos podemos hacer cargo de la ciudad, si no, no hubiéramos tenido el respaldo, ¿no? del año pasado. Sí. Y frente a muchas situaciones difíciles en estos años nos hemos hecho cargo. La discusión no es si queremos o no queremos el subte, si podemos o no podemos hacernos cargo. La discusión es qué vamos a hacer con el subte, de qué manera vamos a garantizar un sistema de transporte que le dé seguridad y mejor comodidad a la gente. Y en esa discusión la Constitución dice, y es muy clara, que la transferencia de recursos de la nación a la ciudad se hace con todos los recursos. Y lo que la nación quiere es que la ciudad se haga cargo del subte sin los recursos. Entonces, esta es una discusión donde lo que queremos defender es la Constitución, es dar una discusión profunda de federalismo. También esta es otra cuestión del gobierno nacional en los últimos años, que cree que la política se hace desde la caja, ¿no? Desde disciplinar a los gobernadores con los recursos que les damos. Bueno, en el caso de la ciudad, como la ciudad es autosuficiente en sus recursos, lo que hace es tratar de quitarle recursos en lugar de no dárselos. Y esta es la discusión del subte, como la discusión del Banco Ciudad que ahora, del proyecto que ha presentado Diana Conti en el Congreso de sacarle los recursos al Banco Ciudad, es cuando retiran la policía de los hospitales, también es una discusión de recursos. Entonces, estamos en un proceso donde lamentablemente en vez del diálogo aparece la imposición. Y en el marco de la imposición no vamos a llegar a ningún consenso. Aníbal Fernández me decía el otro día dónde estaba el PRO con esta tormenta tremenda en la ciudad de Buenos Aires. Estaban
todos de vacaciones, vimos las fotos. ¿Por qué no regresaron? ¿Por qué se fueron casi todos? Digo, todos los que son más representativos, no son tantos en el PRO, no tantas caras conocidas. ¿Dónde estabas vos, por ejemplo, María? Yo estaba acá, en Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires los 4 días y estuve al frente del operativo del gobierno de la ciudad en el temporal, con el ministro Santilli, con el ministro Montenegro, con el ministro Cabrera, con todos los ministros de gabinete que estaban más directamente involucrados, viendo cómo trabajábamos para que los efectos de algo que fue imprevisible, porque realmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia nunca había sucedido. Igual, ¿no? Sí. Siempre obviamente nos preocupan los alertas meteorológicos y tratamos de alertar a la gente que no saque la basura, que corra cualquier elemento que se pueda caer de un balcón por una ráfaga de viento para que no lastime a nadie, que traten de evitar salir de su casa por la cuestión de los árboles. Siempre tomamos precauciones, pero ráfagas de 115 kilómetros por hora no hay manera de que puedan ser prevenidas. Ahora, aún así, desde el miércoles a la noche, 1 hora después y hasta las 2 de la mañana de ese día, nosotros estuvimos en comunicación y trabajando con los ministros. Al día siguiente, durante todo el jueves, el viernes a la mañana hicimos una reunión con el gabinete que estaba trabajando en la ciudad para coordinar las acciones. Que no nos hayamos sacado una foto para los medios no quiere decir que no hayamos estado, y de hecho, la muestra es tal. La ciudad de Buenos Aires no tuvo los problemas de luz que tuvo la provincia de Buenos Aires, ni de corte de agua, no hubo corte de calles en la ciudad de Buenos Aires por el temporal, quiere decir que el nivel de reclamo no era tan alto. En la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que es el órgano donde se hacen las denuncias, un órgano independiente, no se recibió. Yo hablé con la Defensora del Pueblo hace 2 días, hasta hace 2 días no había recibido una sola denuncia por falta de atención del gobierno. Entonces digo, ¿qué es lo que se quiere discutir? ¿Qué funcionario estaba o qué funcionario no estaba? ¿O si el trabajo se hizo o no se hizo? Y yo tengo entendido que el trabajo se hizo, siempre por supuesto se puede mejorar, se puede hacer más cosas, pero el gobierno estaba ahí. ¿Alguien le dice, por ejemplo, a Macri, estás en el sur, regresá, volvé, no importa que vos des la cara, que la den otros ministros, digo, la gente quiere ver, así como yo le dije el otro día a Aníbal, la presidenta no estuvo en la tragedia, me dijo, ¿pero qué querés? ¿Está en la ferrocarril? Y digo, y bueno, no sé, sí, qué sé yo, me gusta que la gente que elegimos, que votamos, nos represente. ¿Por qué Mauricio, por ejemplo, no vino del sur? Bueno, nosotros hablamos, yo en particular con él varias veces. Sí. Lo que él dice es lo mismo que decimos y que definimos como equipo, y es que lo que era importante era darle una respuesta a la gente en ese momento. Honestamente, las decisiones que había que tomar se tomaron en conjunto con él, porque obviamente estuvimos en contacto telefónico permanente. Pero todo no lo que había que definir se definió. A un jefe de la ciudad o a un presidente o a un vicepresidente en el lugar de los hechos, ¿no? Por más que hable por teléfono todo el tiempo, sí, también tirado, a veces otros largo, políticos, ¿no? o en algunas situaciones se lleva eso desde el otro extremo, ¿no? Entonces aparece el político, que también eso es algo que quisimos evitar. Aparece el político para bajar, para que venga el medio, le saque la foto y diga, estuvo cerca de la gente, y después el problema finalmente no tuvo respuesta y no se resolvió. Nosotros pensamos que la mejor respuesta y lo que la gente necesita es que estemos ahí y le resolvamos el problema. Y la verdad que estuvimos ahí, frente a una situación, la verdad, muy grave. Cayeron más, se dañaron más de 4.000 árboles, todavía estamos recuperando las plazas de la ciudad. Afortunadamente, excepto una escuela que requiere una obra mayor, todas las escuelas están en funcionamiento, pero realmente había muchas avenidas y calles fuera de circulación, casi 600 avenidas y calles donde no podían pasar los autos porque los árboles estaban atravesados. Bueno, todo ese trabajo se hizo en esos 4 días. En esos 4 días, casi 30, 35 escuelas que estaban fuera de servicio se pusieron en funcionamiento. Para todo eso se requiere gente trabajando. Llegamos a tener más de 1.500 personas en feriado de Semana Santa, recorriendo y trabajando en toda la ciudad. Yo creo que eso es lo que la gente quería recibir. Lo demás me parece que a veces se plantea en una discusión que pretende distraer la atención del problema de fondo, porque entonces así no hablamos de los problemas de la provincia de Buenos Aires, de los cortes que tuvo la provincia, de las amenazas de saqueo. Hablemos de qué funcionario de Macri estuvo o no estuvo, en vez de hablar de lo que realmente pasó. ¿Pero les molestó verse en las fotos, no digo, a Larreta, Mauricio, no sé, verte en caras o en gente en tus vacaciones? Con lo que pasa es como un contraste importante, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la crítica, digamos, es parte del trabajo que nosotros hemos elegido. Yo creo que cuando uno elige esta función, tiene que estar expuesto a que va a haber gente que no le va a gustar, que lo van a criticar, que lo van a cuestionar, que siempre le van a exigir más. Y yo siempre digo, nosotros somos empleados de la gente, con lo cual tenemos que estar dispuestos a la crítica y convivir con eso sin pensar que por eso el otro es un enemigo que nos quiere destruir. Te estaba observando, mirando, estás como mucho más
mona que cuando gracias. empezaste. Tenés mejor oratoria que Mauricio. Cuando Mauricio fursea mucho o no cierra una idea en un discurso, te pones muy nerviosa mirándolo. No, Yo a veces digo, ¿por qué no la mandó a Vidal? ¿Viste? Porque vos ves que Mauricio empieza y decís, uy, 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 no puede cerrar, o fursea. Decís, ay, Dios mío. Yo creo que Mauricio, por supuesto, no es un político que se ha dedicado toda la vida a esto, pero es una persona que realmente en su expresión, en su manera de transmitir, hoy es muy claro. Bueno, de hecho, ayer a la mañana estaba escuchando en la conferencia de prensa que hizo por el tema de YPF, y la verdad que su postura y la manera en que lo expresaba quedaba muy claro. Hoy, honestamente, siento que es el mejor vocero que tenemos. Yo todavía tengo camino para hacer, pero la verdad que creo que más, también ese es otro debate interesante. ¿Qué es lo que importa más del político? Si tiene buena oratoria, si tiene buena imagen, si se para bien, si... Yo no digo que no sea importante para comunicar y transmitir a la gente. Para comunicar es importante. O las decisiones y los cambios que genera sobre la vida de la gente todos los días. Yo creo que es mucho más importante lo segundo que lo primero. Con el PRO en la vida cotidiana de la gente? Algunas, yo voy a elegir las que más me gustan a mí, pero seguramente que si le preguntas a distintos miembros del equipo te van a decir cosas distintas. Yo creo que, por ejemplo, la urbanización de la primera villa de la ciudad, digamos, que por primera vez una villa se haya convertido en barrio, ex Villa 19, hoy barrio INTA, para que todos puedan ir a visitarlo con sus calles asfaltadas, sus servicios, con la gente pagando sus impuestos y siendo ciudadano pleno, no diciendo más, vivo en la casilla 104 de la manzana 5, sino vivo en la calle Los Cedros, número tal, cuando va a buscar un trabajo. Creo que ese es un enorme logro, digamos, que lo conocen los vecinos de ese lugar y que a lo mejor no lo conoce toda la ciudad, pero es algo de lo que yo me siento orgullosa. Me siento muy orgullosa de que hoy todos los chicos de primaria tengan su computadora en el aula, en las escuelas públicas de la ciudad, y puedan utilizar esa computadora como herramienta para el aprendizaje. Me siento orgullosa de la Policía Metropolitana. ¿Y de qué no te sentís orgullosa? No, en todo caso me siento todavía exigida por cosas que falta cambiar. Falta que todo el resto de las villas de la ciudad sean la Villa 19. ¿Y los docentes? Yo creo que con los docentes hemos avanzado mucho, más allá de que con el gremio tenemos diferencias, pero hoy justo en una reunión reconocíamos que este fue el primer año que mientras a nivel nacional los docentes no se pusieron de acuerdo con el gobierno nacional sobre el salario, en la ciudad de Buenos Aires empezaron las clases sin conflicto y mediante el diálogo y el acuerdo. Creo que el trabajo de sentarnos a una mesa cuantas veces sea necesario para poner en común lo que tenemos, lo que nos une más que lo separa, realmente eso ayuda. El salario docente se ha incrementado más del 100%, más allá de lo que te digo de las computadoras, de la entrega de más de 4 millones de libros, de arreglar las escuelas. Eso también forma parte de algo que hace a la calidad educativa que el docente tiene, ¿no?, para trabajar. Entonces, que hay mucho camino por recorrer y que faltan cosas para hacer, lo dijimos en la campaña, yo estoy convencida, falta mucho. Pero entusiasma también mucho lo que ya se hizo. Hacemos una tanda y seguimos en el próximo bloque con más sentido común. Y quiero hablar un poco más del tema de YPF. Recién decías que era el mejor vocero que tenía Mauricio Macri por lo que dijo ayer, por su discurso. Los vi a todos sentados alrededor de él. Y muchos piensan que fue como el abogado defensor del presidente de Repsol. ¿Me lo contás en el próximo bloque? Hacemos una pausa y ya venimos.